los dos tienen obligaciones, pero nuestra responsabilidad es no incubar en nuestro corazón o en nuestra mente lo que esta naturaleza caída y pecaminosa quiere hacer. Entonces nosotros tenemos que, a través del Espíritu, darle muerte a toda esta naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. No darle rienda suelta en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestro ser interior a la naturaleza pecaminosa, sino al contrario, estar con nuestra mente fijada a cuáles son los deseos del Espíritu, a qué le apunta el Espíritu Santo en nuestro cuerpo físico, en nuestro propósito, en nuestras metas, en nuestra visión, en nuestra práctica, en el comercio, en nuestra vida financiera, en nuestra vida familiar, relacional. ¿A qué le apunta el Espíritu? ¿Qué desea el Espíritu con tu cuerpo? ¿Qué desea el Espíritu con tu empresa? ¿Qué desea el Espíritu con tus hijos y tu familia? ¿Qué desea el Espíritu Santo con tu llamado, con tus dones, con tu ministerio? Y te enfocas en eso. No tienes atención dividida, es decir, un momento estoy con el Espíritu, otro momento estoy con la carne, otro momento estoy con el Espíritu, pero otro momentico estoy en Netflix con la carne. No podemos tener atención dividida. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Enfoca, mantén tu foco, tu mente en las cosas del Espíritu. Mantén tu mente fijada en los deseos del Espíritu. La mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz, mientras que los deseos de tu naturaleza carnal y pecaminosa son muerte, son separación de Dios, es hacer lo que a Él le desagrada. Entonces se da cuenta que la clave va a estar entonces en tu corazón. ¿Qué enfocas? ¿Enfocas la carne, la naturaleza pecaminosa caída, o enfocas los deseos del Espíritu? Por eso es tan importante que en medio de nuestra relación con Dios sea una prioridad tener intimidad con el Espíritu Santo, porque Él es el que convence del pecado, de justicia y de juicio, pero también es el que nos guía a toda la verdad. Es también aquel que nos enseña las cosas que han de venir. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece para poder agradar a Dios y vivir como Él quiere que vivamos. Entonces nuestra capacidad está en enfocar los deseos del Espíritu. Fija tu mente en esos deseos. Incuba esos buenos hábitos. Porque esa fijar la mente es la misma palabra que significa incubarlos, generarle las condiciones para que tenga pleno desarrollo. Usted ha visto las incubadoras de los bebés que son prematuros generalmente, que los meten allí. ¿Por qué están en una incubadora? Porque sus pulmones todavía no pueden respirar el aire del ambiente, porque sus sistemas aún no están preparados para afrontar todo lo que está viendo hacia afuera, todo lo que va a empezar a experimentar. Entonces, ¿qué hacen? Les generan una condición artificial en una incubadora para que él pueda terminar de desarrollarse, terminar de fortalecerse en todos sus sistemas, para que entonces ahí sí pueda salir al mundo. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es incubar un pecado? Es generar las condiciones para que se desarrolle, para que pueda manifestarse. Por eso nadie peca de la noche a la mañana. Todos pecamos de acuerdo a lo que hayamos incubado. Simplemente es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué estás albergando en tu corazón? ¿Qué clase de pensamientos están llegando a tu interior? ¿En qué te estás fijando? ¿Cuál es tu foco? ¿A qué le estás apuntando? Cuando eso lo tienes claro, vas a saber hacia dónde te vas a dedicar. Romanos capítulo 13, versículo 14. Mira conmigo esto. ¿Está aprendiendo algo, iglesia? Romanos capítulo 13, versículo 14. Voy a leer 3 versiones del mismo texto. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Reina Valera 1960, el mismo texto. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No provea para la carne, coma frutas. No, mentira. No provea para la carne. Dígame, hermano.
Voy a leer ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Mira esto. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Voy a repetir lo que está poderoso. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Quieres ser santo? No te des permiso para pecar. No te des el permiso de incubar un mal hábito, de permanecer en una práctica que tú sabes ya que Dios te convenció que a Él no le agrada. No te des ese permiso, no te lo permitas. Ponte un stop, ponte una imposibilidad, ponte una señal de pare y tú digas: esto yo mismo me lo prohíbo. No te permitas pensar en formas para complacer tu naturaleza pecaminosa, porque nadie peca de la noche a la mañana. Repito, todo el mundo peca de acuerdo a lo que haya incubado. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? No proveas para la carne. Es decir, que la carne no encuentre una provisión que le permita desarrollar toda su naturaleza. Mátala de hambre, no la alimentes, no proveas para tu carne, no proveas para el pecado, no proveas para tu naturaleza pecaminosa. No te preocupes por tratar de hacer aquellas cosas que a tu carne le agrada. Al contrario, no te permitas pensar en esas formas de complacer tu naturaleza pecaminosa. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener el corazón tan bien ubicado para poder decir: Señor, yo no voy a permitir esto. Cuando empiecen pensamientos en tu corazón, pensamientos en tu vida de cómo fallarle a Dios, porque todos los vamos a vivir, deténlos. No proveas para ellos. En el tema sexual, deténlos. No te pongas a imaginar, a pensar, a crear escenarios, oportunidades, a complacerte en el pensamiento. Páralo. Tenemos la habilidad nosotros de seleccionar qué pensamientos tenemos y qué pensamientos no. No tengas pensamientos de suicidio, depresión, de angustia. Páralos. Tienes la habilidad por el Espíritu Santo de detenerlo y decir: basta. Decir: ya. No voy a pensar más en eso. Cuando tengas pensamientos de: ¿qué hago para conseguir plata? ¿Me prostituyo? ¿Qué hago para conseguir plata? ¿Me vendo? ¿Qué hago para conseguir plata? ¿Estafo? ¿Robo? ¿Pido plata que no voy a volver a pagar después? ¡Páralo! Detén esa conciencia. Detén ese pensamiento. No proveas para la carne. ¿Está conmigo, iglesia? No quiere decir que esos pensamientos no van a llegar. Lo que quiere decir es que tú los vas a detener. Y no te vas a dar el permiso de incubar un pecado. No te vas a dar el permiso de darle condiciones para que ese pecado se reproduzca. Todo lo que tú incubas termina por salir a la luz. Por eso esto es tan peligroso. Santiago capítulo 1 versículo 13. Vaya conmigo allá, por favor. Santiago capítulo 1 versículo 13. Y en estos 16 minutos podemos ver cómo lo terminamos. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, mira. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. La tentación no es pecado, pero sí es una alerta amarilla de que algo no está bien en tu interior. Porque hay algo que te está atrayendo, seduciendo, arrastrando. Y tú y yo tenemos que ser sabios e identificarlo y decir: ¿por qué
estoy pensando esto? ¿O por qué llegó esta intención? ¿O por qué llegó este pensamiento? ¿O por qué llegó esta convicción? Y pararlo, porque el pecado no sale a la luz de una vez. Si usted se da cuenta en este texto de Santiago, le aprendió muy bien a nuestro Señor la lección y dijo: no, el pecado no sale solito. El pecado tiene un proceso, y ese proceso es seducción, concepción, engendrar y consumar, para que pueda salir a la luz. Un proceso de 4 pasos. El primero de ellos se quiere seducido. Nunca lidiaste con eso que te está seduciendo. Y todos nosotros tenemos que lidiar con aquello con lo que el Espíritu Santo nos está convenciendo que tenemos que arrancar de nosotros. Pero sí que les voy a decir algo al respecto. Entonces, seducción, concepción, engendrar y consumar. Esas 4 partes están definidas claramente en este texto de Santiago. Y es lo que ustedes y yo jamás podremos permitirnos pensar en ello o en proveer para eso. La seducción, quiero que se den cuenta conmigo en ello, es una atracción antinatural de tu nueva vida. Es un deseo intenso. La palabra griega es deleazo, con Z, deleazo, que significa atrapar con un cebo, engañarte, seducir. Significa atrapado, engañado en su conciencia. Cuando alguien es seducido es como cuando le ponen una carnada y la carnada se ve agradable, como cuando usted coge un ratón que le puso un queso. Para el ratón es casi que, ¿cómo se llama eso? Inevitable ir detrás del olor del queso. Y qué rico. Y como ya conoció el queso, dice: quiero volver a experimentar esa experiencia que yo tuve. Ok, igual pasa con nosotros. ¿Qué te seduce? Aquello que ya experimentaste. ¿Qué te atrae? Aquello del pecado que te agradó a tu carne, pero que ahora en tu nueva naturaleza es antinatural, pero que sigue estando dentro de tu corazón. Por eso la clave está en eliminar esa carnada, porque esa carnada terminará por atraparte. Esa carnada terminará por engañarte, porque es una seducción para algo falso y real que no te va a entregar lo que esa seducción quiere darte como placer, como algo benéfico para ti. Al contrario, va a dar muerte, va a dar perdición, va a dar pérdida, va a dar dolor. Entonces, pero hay una seducción en el corazón, y cuando somos tentados, que aparece la seducción, es el momento de decir: ¿y por qué? ¿Por qué me seduce? ¿Por qué me atrae? Y pararlo en ese mismo momento. Y lidiar en nuestro interior de por qué. Cuando a alguien le van a entregar unos vueltos y le entregan de más, ¿por qué pensaste en quedarte con eso? Y decir: Jehová me bendijo. Si te entregaron de más y tú estás pensando así, hay algo en tu corazón con respecto al dinero que no está bien ubicado. Y necesitas renunciar a ello. Ok, después lo tuviste, pero entrégalo, muere y dile: mire, señor, señora, se equivocó, tome esto. ¿Sí me explico? Podemos dar miles de ejemplos al respecto, pero por temas de tiempo no puedo quedarme en la seducción, que es una atracción engañosa para atraparte. Lidia con ella parándola y diciéndole al Señor que te purifique. Segundo, la concepción. La concepción, biológicamente hablando, es la unión de 2 elementos, un esperma con un óvulo. Cuando estas cosas se unen, hay un engendramiento, una concepción. Inicia un nuevo ser. Es el punto de partida de una nueva vida. Esa concepción, esa unión de esos 2 elementos, es la palabra griega suyambano. Y esa palabra griega suyambano significa tomar como prisionero. Es decir, que la seducción te atrajo para engañarte, pero la concepción ya te atrapó.